Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Marta Lucía Márquez, directora de CINEP. Nos encontramos aquí en CINEP con Alena Caicedo para conversar con ella sobre su plan de trabajo. Hemos organizado este espacio en CINEP fundamentalmente porque tomamos la decisión de impulsar esta candidatura. Eh, Consideramos que el plan de trabajo de Alena es un plan de trabajo sólido, que la campaña para la Secretaría General de Claxo se enriquece con esta candidatura y con la discusión que ella plantea. Y finalmente porque consideramos que la construcción de una red verdaderamente latinoamericana y del Caribe debe permitir que la representación en cabeza de la Secretaría se ejerza desde otros espacios. Y aquí particularmente estamos impulsando un espacio desde la región andina. Les tenemos como propuesta un escenario en tres momentos. Primero, la presentación de Alena. Segundo, la presentación de su plan de trabajo. Y tercero, abriríamos el espacio para sus comentarios, preguntas, inquietudes. Para ello les pido el favor de que abran la cámara. Bueno, Alena, buenas tardes, qué bueno tenerte por acá. Habíamos conversado muchas veces, pero no lo habíamos hecho nunca personalmente. Entonces quiero que comencemos preguntando, conociéndote un poco más. Bueno, ¿quién es Alena Caicedo? ¿Por qué decidiste aceptar esta invitación que impulsó un grupo de centros y de investigadores colombianos de Claxo? Y finalmente, ¿cómo te sientes con esta candidatura? Bueno, Marta, muchas gracias a ti, a todos los presentes, a quienes nos acompañan de manera virtual y especialmente al CINEP por recibirnos hoy para hacer esta presentación de la candidatura de Colombia en el caso de las elecciones para la dirección ejecutiva de la CLACSO. Y agradezco el espacio fundamentalmente porque efectivamente, digamos, se trata de una candidatura relativamente reciente en comparación con las candidaturas que están, digamos, en este momento inscritas para la elección. Y es una candidatura, digamos, que no, como bien lo dices tú, hace parte de una iniciativa colectiva de varios centros y de investigadores e investigadoras, principalmente de Colombia, pero también de otras partes, que hemos visto como la necesidad de plantearnos una propuesta, ¿no?, para Claxo desde el norte de América Latina, desde el Caribe, desde, digamos, unas instancias que en términos históricos no han sido como los lugares comunes desde donde se ha hablado del sociales. ¿Y por qué lo hacemos? Pues fundamentalmente por dos razones. La primera es que creemos que en los últimos años, pues Claxo ha crecido de una manera importante, empezó, digamos, de forma particular hace 60 años desde el Cono Sur y ha venido convirtiéndose realmente en una gran red de las ciencias sociales a nivel de América Latina y el Caribe, donde en los últimos, particularmente en los últimos, creo yo, 5 años o incluso un poquito más, los centros de investigación y los centros de formación en ciencias sociales en el norte de América Latina, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Centroamérica, del Caribe, de México, de Brasil, particularmente Colombia, Brasil y México, países donde los centros han crecido notablemente y hoy tenemos un mayoritario número de centros adscritos a Claxo en esta región. Consideramos que pues es importante que la dirección de la red pues pueda rotar y pueda subir, si se quiere, a esta parte, digamos, del continente, donde creo que cada vez hay más una fuerza importante de personas trabajando alrededor de la importancia y la centralidad de las ciencias sociales para apostarle, digamos, a un futuro distinto, ¿no? En ese sentido, digamos, esta candidatura entonces viene un poco de allí y de la necesidad también de aprovechar la coyuntura en la cual Colombia pues va a ser la anfitriona de la próxima conferencia internacional de la Claxo aquí en Bogotá en el mes de junio,
Y por supuesto, pensamos nosotros en que es absolutamente fundamental que como país y como región tengamos una candidatura para poder promover también una óptica y tal vez un estilo diferente, ¿no? Que oxigene también la dinámica de la red en general y nos permita a todos en conjunto pues ir construyendo también una versión un poco tal vez un poco más amplia, pretenciosa, democrática, de lo que puede ser esta gran red de las ciencias sociales a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, esas son las razones un poco de esta candidatura. Bueno, y háblanos un poco de ti, Alena. Cuéntanos sobre tu trayectoria académica. Bueno, vale, te agradezco, Marta. Yo acepto esta candidatura fundamentalmente por un compromiso también que tenemos con el posicionamiento de las ciencias sociales, del pensamiento crítico, porque sabemos que en una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente a nivel global, las ciencias sociales son importantes y básicamente por eso nos sumamos, digamos, a esta iniciativa de proponer, ¿no? De tener una ruta distinta frente a las posibilidades y potencialidades que tiene la clase. Yo soy antropóloga, toda mi vida laboral ha pasado en la universidad, eh, soy profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, antes trabajé en la Universidad del Magdalena, también trabajé en la Universidad de ICESI, es decir, tengo como un conocimiento sobre la universidad tanto pública como privada en Colombia, y desde ahí, digamos, he desarrollado mi trayectoria como investigadora, principalmente me he dedicado a la antropología social, he trabajado fuertemente en temas que tienen que ver con la economía política de la ayahuasca y los psicoactivos, pero también, digamos, más recientemente me he dedicado tal vez a trabajar los efectos del multiculturalismo en América Latina y particularmente en Colombia. De allí, digamos, surge también una parte importante de mi trabajo en los últimos 10 años que tiene que ver con iniciativas colaborativas que hemos tenido e interculturales que hemos tenido con organizaciones en el Cauca, con organizaciones indígenas, con organizaciones afro, alrededor del tema de los derechos a la tierra. Y en ese ejercicio, digamos, entre académico y más de acompañamiento a movimientos sociales, pues también pude vincularme a Claxo a través de un grupo de investigación que conformamos con varios colegas de diferentes países, que se titula Reinvenciones de lo Común, un poco como para poner la discusión sobre lo común en el centro y advertir también, digamos, de qué manera la academia tiene que, o se compromete, vamos, también con una comprensión mucho más compleja y multivocal, si se quiere, de las realidades que enfrentan estas comunidades, estas organizaciones en sus territorios. Además, digamos, de esa participación, pues también he sido como miembro activa de la Asociación Colombiana de Antropología que presidí en su primer momento, más o menos en el 2017. También fui parte y representante de Colombia en la Asociación Latinoamericana de Antropología, en la ALA. Y de allí un poco también viene las razones por las cuales en el 2022 dejo la universidad y entro como directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde he estado los últimos 2 años. Ha sido también, digamos, parte de una propuesta o una iniciativa de hacer de la academia también una posibilidad de ejercicio, si se quiere, aplicado, ¿no? Y en ese sentido, de pensar, digamos, que transformar la realidad implica, obviamente, saber posicionar el conocimiento de las ciencias sociales, pero también tener una idea de cómo se gestiona eso en política pública, cómo podemos conseguir, digamos, efectos reales en lo inmediato y también, digamos, con una proyección importante sobre el lugar del conocimiento experto para poder generar cambios profundos en lo social. Entonces, esa última parte, digamos, de mi trayectoria laboral ha sido, digamos, una experiencia importante en el sentido que también me ha permitido aprender muchísimo sobre lo que implica la gestión y sobre todo la gestión de entidades públicas. Y aquí voy a poner un énfasis porque yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho Claxo y donde insistiremos nosotros que es necesario mantener la línea, tiene que ver con la producción de conocimiento público y con el efecto, digamos, de lo público como parte del compromiso que tiene una academia que está pensando realmente en comprender para transformar. Gracias, Alena. A partir de la experiencia académica y la experiencia de gestión que has tenido,
Me gustaría invitarte a que nos contaras los ejes del plan de trabajo que has elaborado en conjunto con varios académicos. Pues es de la cosa, entonces te agradezco. Nosotros tenemos un plan de trabajo que hemos planteado de una manera que ustedes pueden, si ven, digamos, el link, que ahorita lo podemos compartir también en el chat, ustedes van a poder acceder al documento grueso donde está mejor explicado tal vez ese programa. Sin embargo, digamos, en aras de poder sintetizar un poco y de poner sobre la mesa lo grueso de este planteamiento de programa, hemos dividido en 3 puntos muy concretos nuestra propuesta para Claxo. Hay que comenzar, digamos, por reconocer que Claxo como una red de centros de investigación y de formación en ciencias sociales ha tenido en los últimos 60 años de historia un impacto muy importante en la manera y en el estilo de las ciencias sociales latinoamericanas que nosotros queremos reconocer y nos interesa profundizar y garantizar que que permanezca, digamos, ese espíritu en la propuesta que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando básicamente de 3 cosas, muy puntualmente, digamos, la importancia que Claxo le ha dado a descentrar el conocimiento académico, digamos, de un lugar de privilegio e intentar persistentemente generar comunicación, conexión, alianzas estratégicas con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, es decir, esa intención de Claxo, ese principio de trabajo de Claxo, nosotros pensamos que es una cosa muy valiosa que hay que garantizar. Otro punto que nos parece fundamental de lo que ha hecho Claxo históricamente tiene que ver con el espíritu y el carácter aplicado. Aquí se trata de unas ciencias sociales que no están pensando en sí mismas, sino una ciencia cambiar la realidad. Y en ese sentido, tienen una vocación aplicada. Y por eso, digamos, de los centros Claxo, de Claxo, de generar política pública, de acción política, es decir, de no quedarse solamente en la producción de conocimiento sin más. Un punto que yo creo que también es muy relevante tiene que ver con el acceso abierto y la producción de conocimiento público. Es decir, eso es algo donde nosotros reconocemos que la red Claxo ha logrado un resultado fundamental, se han generado cosas realmente importantes en términos del acceso, en términos de las publicaciones abiertas, que nosotros pensamos que ese es el camino y seguiremos también trabajando en procura de que esto pueda extenderse y posicionarse de una manera mucho más contundente. Pero a partir de ahí también tenemos 3 propuestas que consideramos que son como el eje de el nuevo estilo que quisiéramos que pudiera tener Claxo. Un primer punto, nosotros lo hemos llamado hacer y pensar en red, y hacer y pensar en red tiene que ver con la voluntad que se ha manifestado, digamos, de muchas maneras desde hace varios años ya, de pensar que el centro de la red son los centros. Nosotros compartimos esa noción, pero creemos que realmente, más allá de los centros, lo importante es garantizar la red, es decir, el tipo de vínculos que hacen que entre diferentes centros nos sentamos una sola cosa, que Claxo exista en últimas. Entonces, hacer y pensar en red, creemos nosotros que debe partir también de un análisis de cómo ha sido y cómo ha funcionado esta red en las últimas décadas. Creemos entonces, y esto creo que lo compartimos también con posturas de otras candidaturas, la necesidad de descentralizar la Claxo. Descentralizar en el sentido administrativo, porque Claxo históricamente ha estado pues, en Argentina, sus direcciones han estado mayoritariamente en Argentina y en el Cono Sur. Creemos nosotros que esa descentralización tiene que pasar también por una rotatividad, ¿no?, de la dirección de Claxo, de sus diferentes, digamos, dimensiones y facetas, una rotatividad y tal vez una dirección colegiada que permita que la diversidad regional que hoy y actualmente recoge Claxo se vea representada y haya un mejor balance, si se quiere, en la dirección de todas las regiones y de todos los países que hacemos parte de esta gran red. Este proceso de descentralización es fundamental porque nosotros consideramos que es imposible descentralizar desde el centro, ¿no? Para descentralizar tenemos que pensar en red y tenemos que pensar en una red que rota y en una red que no tiene, digamos, definitivamente un solo centro, sino múltiples. Y en esa misma lógica de la descentralización,
creemos que es muy importante el ejercicio de democratizar, ¿cierto? Porque descentralizar y democratizar van de la mano. ¿Qué implica democratizar? En últimas, implica cómo logramos una relación mucho más horizontal entre los centros. Claxo definitivamente es una red importante que funciona pues bien, pero creemos que funciona de manera demasiado jerárquica entre una dirección y los centros que se disponen a nivel de los diferentes países y de las diferentes regiones, y se reproduce tanto a nivel macro como a nivel de los países, una suerte de jerarquía entre centro y periferia que pues eso redunda de alguna manera en una suerte de invisibilidad de los centros más chiquitos o de los centros que están en regiones apartadas o de los centros que no tienen una super trayectoria larguísima. Y lo que nosotros decimos es todos los centros, independientemente de su ubicación, de su trayectoria, de su tamaño, deberían tener el mismo tipo de participación en las decisiones estratégicas de la red. Y por lo tanto, necesitamos repensarnos los lugares en los cuales se toman las decisiones y las formas de representación que están en juego, ¿no? Para poder garantizar esa horizontalidad. Yo creo que además eso hace parte, en el caso, digamos, de los centros de Colombia, que están aquí como convocados, de un reclamo persistente de muchos de ellos, sobre todo los que más recientemente se han vinculado a la red, y es, nosotros sentimos que en la dirección de Claxo no escucha tanto, es decir, y no escucha fundamentalmente porque digamos, las iniciativas bajan, pero las iniciativas en general no tienden a subir, es decir, los programas, las ideas, lo que se propone desde el centro hacia abajo y se irriga, pero las iniciativas que vienen desde los centros regionales, desde los lugares, digamos, eh, mucho más aislados, si se quiere, o más lejanos, o más pequeñitos, más bien, más locales, esas iniciativas cuesta mucho que lleguen a los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, yo creo que esa democratización es importante y hay que tomarla en ese sentido. Ahí mismo nosotros decimos, una de las cosas importantes que nos gustaría muchísimo impulsar en Claxo tiene que ver con el relevo generacional. En el caso colombiano, creo yo, y yo creo que en otros países sucede algo similar, hay una tradición de quiénes han estado en Claxo, de cómo se ha estado en Claxo y de qué significa Claxo en general. Hay que reconocer también que la red durante muchos años y durante unos años bastante complicados a nivel de diferentes países en América Latina, funcionó también como una red de solidaridad entre intelectuales, donde muchas vidas se salvaron y se lograron, digamos, la defensa de derechos humanos fundamentales a través de la red. Y tal vez sean, digamos, con esas lógicas y con esas dinámicas que se ha mantenido de alguna forma un espíritu también de familia al interior de quienes hacen parte de esta constelación de Claxo en países como Colombia. Sin embargo, pensamos nosotros que es necesario, digamos, pasar la batuta a generaciones de investigadores jóvenes. Creemos que la política de jóvenes investigadores debería ser muchísimo más radical en el sentido de necesitamos nuevas generaciones. Esto evidentemente nunca tendrá que ver con sacar a la experiencia del camino para nada, no nos interesa, digamos, en lo más mínimo despreciar todo el conjunto de cosas que pueda eh, tener la gente que más experiencia y más lugares, más conocimientos, digamos, aportados, pero sí creemos que es necesario tener una política abierta de vincular a la gente joven a lo que significa Claxo y también vincular a la gente que está haciendo ejercicios académicos y ejercicios colaborativos con organizaciones sociales mucho más dinámicos a lo que involucra a Claxo. Es decir, necesitamos abrirla, necesitamos enamorar, ¿no?, mucho más a los centros y a las academias y a las organizaciones sociales que quieren construir pensamiento crítico y con incidencia para que se vinculen a Claxo. Entonces, ese es el primer punto que nosotros consideramos dentro de nuestro plan de trabajo y que se llama hacer y pensar en red. Voy a pasar al segundo. Y para pasar al segundo, yo comenzaría por tal vez un poco llamar la atención sobre el momento que estamos viviendo actualmente, en el sentido de entender la complejidad pues, del mundo en el que estamos hoy, que yo creo que todos estamos resintiendo la crisis a la que nos está abocando un fenómeno como el de las derechas exacerbadas, que van desde Trump hasta Milei, obviamente con muchos matices de por medio, pero
en donde lo que estamos viendo es un retroceso de derechos que se han conseguido de manera clara, ¿no?, en los últimos años y en las últimas décadas, y que hoy en día simplemente de tajo se cortan y de tajo se están rechazando. Un ataque directo a las formas democráticas, un ataque directo a los derechos de las mujeres, un ataque directo a los derechos de los migrantes, un, un posicionamiento de nuevas formas de colonialismo que no veíamos hace siglos, ¿no?, en términos, digamos, de controles territoriales que se pretenden, esta cuestión de la imposición de aranceles y guerra económica en últimas, que lo que evidencia también es, bueno, una crisis producto también de cómo el modelo de acumulación del capitalismo está haciendo agua, y que mientras, digamos, se estabiliza, digamos, una nueva manera, pues tendremos que ver, ¿no?, el multipolarismo actual y un poco las disputas que se dan por posicionar un nuevo orden mundial. No sabemos a dónde nos va a llevar, pero que estamos justamente en esa puja. Entonces, en esta crisis compleja en la que estamos viviendo, yo creo que una de las cosas más importantes es ver también un poco en las sociedades latinoamericanas qué es lo que está sucediendo, ¿no?, y cómo nosotros tenemos que llamar la atención frente a fenómenos que no habíamos previsto, pero que están apareciendo contundentemente. Evidentemente no en todos los países latinoamericanos funciona de la misma manera. Colombia, yo creo que tenemos una particular experiencia de ejercicio democrático que tiene que ver con el gobierno actual y que también nos posiciona frente a unos retos importantes, pero en otras partes del continente también estamos viendo, digamos, unas avanzadas, no solamente, digamos, de gobernantes de derecha, sino de derechización de las subjetividades de la gente, ¿no?, subjetividades, digamos, de carácter reaccionario en las clases populares y trabajadoras, que yo creo que es ahí, ¿no?, donde las preguntas de las ciencias sociales hoy en día son fundamentales y donde nosotros tenemos que poner el ojo. Obviamente no son las únicas, pero sí, digamos, una de las más sensibles y tal vez más graves, ¿no?, con las cuales uno dice algo como Claxo debería ser la punta de lanza de poder entender de una mejor manera, ¿no?, por parte de las ciencias sociales, cuáles son los fenómenos que están dándose a nivel latinoamericano, por qué se están dando así, qué consecuencias pueden tener y de qué manera podemos intervenir esos sentidos comunes populares de las clases trabajadoras que se están moviendo en masa hacia como hacia un sentido común derechizado. Desde esa perspectiva, entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué tipo de ciencias sociales necesitamos hoy? ¿Qué tipo de ciencias sociales, además en Colombia también yo creo, eso no es susceptible de que no suceda? Creo que también tenemos que entender un poco cómo se están moviendo las sensibilidades de las regiones apartadas de este país, cómo se están moviendo las sensibilidades de los sectores populares, qué ha sucedido en los últimos 2 años y qué ha dejado de suceder, que también hace que tengamos que revisar un poco pues la incidencia de la política pública y de la manera como estamos comprendiendo las dinámicas sociales. En ese sentido, el segundo punto de nuestro programa pues tiene que ver más como cómo entendemos en perspectiva geopolítica el lugar de las ciencias sociales hoy y por lo tanto también cómo hacemos para recoger críticamente lo que hemos hecho, ¿cierto?, reconociendo lo bueno y reconociendo también los errores y las falencias en las cuales estamos. Nosotros estamos proponiendo entonces en ese sentido una comisión latinoamericana y caribeña de diagnóstico de las ciencias sociales a nivel de la región, que nos permita entender qué ha pasado con las ciencias sociales y en qué están las ciencias sociales en cada uno de nuestros países. Yo les pongo un ejemplo muy diciente, y es antes de pandemia aquí en Colombia, no estaba hablando del 2018, si no estoy mal, 2017, 2018, me acuerdo de todo un movimiento también en términos de pronunciamientos del gobierno de turno en su momento, decía que las ciencias sociales estaban mandadas a recoger y que porque iban a estudiar sociología, más bien es que estudiaran algo más importante, más interesante. Fue una declaración que hizo en su momento la vicepresidenta de la República de ese gobierno. Y tiene que ver también como con un desprestigio sistemático que empezó a haber sobre las ciencias sociales, al punto que en muchos casos las mismas conciencias dejó de financiar los posgrados en ciencias sociales, se dejó de financiar la investigación en ciencias sociales,
Entonces, es algo que viene de tiempo atrás, ¿no? Este ataque a las ciencias sociales, este no contemplar las ciencias sociales como un lugar importante de producción de conocimiento es algo que viene, pero además que se ha intensificado y en muchos países nosotros estamos viendo, y ya en redes sociales es relativamente fácil observarlo aquí también, un antiintelectualismo, una lógica de que el pensamiento crítico es un pensamiento ideologizado y entendiéndolo ideologizado como si fuera moldeado para no pensar, ¿no? Digamos, esa es la tal, digamos, un poco la idea con la cual están jugando ellos en su noción de marxismo cultural y bueno, todas estas cosas que han desplegado en los últimos meses y en el último año. Entonces, ese lugar, digamos, de desprestigio de las ciencias sociales, pues nos está hablando también de qué tipo de política de ciencias sociales está teniendo y cómo podemos nosotros incidir allí. Esta comisión que nosotros estamos proponiendo es fundamental porque creemos que tenemos que apuntarle a las políticas de ciencia y tecnología a nivel nacional y a nivel regional. Si nosotros logramos consolidar una red importante, fuerte, en términos de producción de ciencias sociales, podemos incidir en la política pública de ciencia y tecnología de los países latinoamericanos y del Caribe, promoviendo, digamos, unas ciencias sociales mucho más pertinentes, unas ciencias sociales que puedan dar cuenta de las necesidades de las sociedades que somos hoy y también unas ciencias sociales que puedan advertir sobre las particularidades y las singularidades que Latinoamérica y el Caribe tiene para aportar a este nuevo momento de una reconfiguración del orden mundial. Entonces, en esa perspectiva geopolítica, nosotros creemos que tenemos que ubicar, no solamente actualizarnos frente a qué tipo de ciencias sociales, sino con esa actualización entender de qué manera podemos incidir nosotros en aspectos que tienen que ver con la formación, que es uno de las dimensiones claves de Claxo, las lógicas de investigación y las lógicas de divulgación. Cuando yo hablo de investigación, también nos estamos refiriendo a cómo posicionamos el conocimiento producido en América Latina a nivel global, ¿sí? Porque no se trata solamente de pensar Claxo para nosotros mismos, ¿no? Sino esa producción de ciencias sociales, ¿cómo hacemos para posicionarla a nivel global? ¿Cómo hacemos para no lo pongamos en términos de competencia, pero sí de igual a igual, ¿no? Relacionamiento con la producción de ciencias sociales en otras latitudes y lo que implica, digamos, esa geopolítica en términos de la producción intelectual y también la circulación de teoría y la circulación de propuestas de formas de intervención, etcétera, etcétera. Eso pues tiene mucha tela por donde cortar, pero creemos nosotros que es hacia allá donde deberíamos como apuntarle. Entonces, en términos de formación, investigación y divulgación, sin duda alguna, también nos estamos enfrentando a un momento complejo en el sentido de las financiaciones, ¿no? Que durante las últimas décadas fueron tan, digámoslo así, tan generosas en el sentido de una cierta cooperación internacional que permitía, de alguna forma, el sostenimiento de ONGs y de centros de investigación y de universidades. Evidentemente eso se va a reducir en los próximos años, lo prevemos, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar también un poco otras fuentes de financiación y nosotros pensamos que en buena medida esas fuentes de financiación tienen que ver con cómo le ganamos valor a lo que hacemos, ¿no? Justamente como red de centros Claxo. Entonces esa es como un poco la segunda propuesta nuestra, esta lógica de geopolítica y de posicionamiento con una claridad fundamental sobre qué tipo de ciencias sociales. Y el tercer punto del programa, nosotros lo hemos denominado Claxo, no solo para Claxo, y es, digamos, la propuesta de, primero, de garantizar la línea de Claxo en el sentido de democratizar y amplificar los lugares desde donde se construye conocimiento sobre la realidad social, y eso implica una democratización que involucre la participación activa de las mujeres, que involucre la participación activa de la gente joven, que involucre la participación activa también de las poblaciones étnicamente diferenciadas, comunidades indígenas, poblaciones afro, que puedan estar, digamos, mucho más cercanas al proceso de formación, de investigación, de divulgación de lo que hace Claxo, y eso, digamos, es una clave irrenunciable.
Otro punto importante en ese sentido es que como Claxo también es necesario garantizar la pluralidad de las voces y las formas de producción de conocimiento. Aquí no se trata ni de homogenizar, ni de unificar, ni pensar que hay un solo pensamiento crítico, todo lo contrario. Digamos, si hay algo que nosotros estamos convencidos es que el pensamiento crítico, su valor plural es fundamental, y es en esa pluralidad también donde están las oportunidades de incidencia en la realidad. Por lo tanto, la garantía de ese pluralismo es también la garantía de que podamos tener una mejor y más adecuada y mucho más pertinente incidencia en la vida cotidiana de nuestras sociedades. Eh, y ese punto, digamos, lo vemos nosotros también reflejado un poco en cómo podemos potenciar el ejercicio de las tecnologías, ¿no? En esto de conformar red, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando en términos de una macro región, Latinoamérica, el Caribe, estamos, pues, es prácticamente como medio mundo, y medio mundo que puede estar perfectamente conectado hoy en día y que tenemos cómo hacer a través de esas tecnologías una incidencia mucho mayor. Creo que la experiencia también de la pandemia permitió advertir sobre el potencial de las tecnologías digitales en esa dimensión, y también cómo esas tecnologías digitales pueden ayudarnos también a pensar de otras maneras de producción de los resultados de la investigación de las ciencias sociales. Claxo ha sido muy prolífico y creo que muy importante reconocerle lo que ha hecho en materia, por ejemplo, de publicaciones y de sello editorial, sin duda alguna, también en la posibilidad de tener como las conferencias y los encuentros y las reuniones y eso, pero más allá de eso, podemos tener una cantidad y una variedad de formas de divulgación y de resultados de las formas de investigación que creo que está en potencia, ¿no? Y que deberíamos apuntarle a que ese tipo de nuevos, digamos, resultados no convencionales o modalidades no convencionales o formatos no convencionales pudieran empezar a trabajarse de una manera mucho más sistemática. Y allí mismo creemos nosotros que una articulación que puede ser muy interesante, que existe pero que tal vez hay que potenciar de una mejor manera, tiene que ver con cómo la producción de resultados de investigación, de conocimiento experto en ciencias sociales, de conocimiento coproducido con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con mujeres, con jóvenes y demás, es susceptible de convertirse y de traducirse también en información que pueda llegarle al común ciudadano en todas partes de América Latina, y que nos ayude también a construir mejores canales de información, nuevas formas de medios de comunicación que estén implicados, que estén comprometidos con generar opinión pública, y con generar una opinión pública crítica, con generar una opinión pública cuyo sentido común pueda, digamos, advertir, ¿no? De aquellos riesgos, aquellas problemáticas, aquellos también virtudes que pueden revelarse a través de análisis juiciosos que nos han, pues que podemos hacer a través de la producción de conocimiento en ciencias sociales. Es decir, este vínculo entre investigación, formación, investigación, divulgación, medios de comunicación e incidencia en el sentido común, creemos nosotros que es una potencia que podemos trabajar, que obviamente requerirá también mucho esfuerzo y muchas articulaciones entre diferentes colectivos y partes, ¿no? Del sistema, del gran ecosistema que es Claxo, pero creemos que es una manera también de dar lugar a estas formas de conocimiento aplicado con nuevos, digamos, formatos, de tal manera que podamos tener otras formas de pensar en la transformación. En esos 3 puntos se resumiría nuestra propuesta, y bueno, creo que hay también mucha tela para cortar en cada uno de ellos, pero lo dejo por ahí. Te agradezco, Marta. Muchas gracias, Alena, por presentarnos estos 3 pilares de tu programa. Hacer y pensar en red, número 1. Número 2, en lógica de geopolítica y de posicionamiento, hacer una lectura crítica de la situación de las ciencias sociales en América Latina en pro de proyectarlas para incidir en políticas públicas, para buscar nuevos recursos de financiación en un escenario cada vez más complejo, y finalmente, como lo enuncias tú,
Claxo no solamente para Claxo, sino abrir un proceso o impulsar un proceso de democratización que incluya a mujeres y a jóvenes, lo cual supone pensar en la forma de comunicar los resultados de investigación en otro formato. Bien, después de esta presentación que ha hecho Alena, los invito entonces a quienes nos acompañan acá a plantearle las preguntas, a proponer comentarios a la propuesta acá presentada. Adelante, abro el espacio, les pido el favor de que levanten la mano, creo que Meet ordena las participaciones. Juan Carlos Arenas. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo están? Un saludo especial. Gracias. Yo hoy los invito a que nos presentemos de qué centro somos o investigadores de dónde. Yo soy Juan Carlos Arenas, soy parte del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bueno, y en este momento hacemos parte pues, de la red y estamos pues, muy interesados en discutir esta coyuntura pues, que tiene la red en torno a su dirección. Yo simplemente quería hacer como dos preguntas, digamos, agradeciendo la presentación de Alena, enfocados a un problema que me parece a mí central en este debate, que es el de hacer una propuesta que logre concretar un asunto que se ha discutido hace mucho tiempo acerca de digamos, como del rol de los centros de investigación y la tensión que puede presentarse entre el rol de esos centros de investigación, el crecimiento de centros de investigación digamos, en la parte, digamos, en el área andina e incluso en Centroamérica, y del lugar que ha ocupado tradicionalmente el Cono Sur en digamos, como en el liderazgo de la red, ¿cierto? Cono Sur, porque pues finalmente no han sido solamente argentinos, sino también brasileños y uruguayos quienes han participado un poco del liderazgo de digamos, de esta red. Y ahí me parece clave preguntarle a Elena cuál sería digamos, como varias cosas. Una, ¿cuál es como la clave para poder descentralizar sin sacrificar aquellas cosas que funcionan bien bajo la lógica del actual modelo? Digamos, ahí hay cosas que en todo caso la centralización de una organización permite hacer con cierta regularidad, con cierta eficacia, etcétera, etcétera, que de hecho en la última Asamblea General, cuando se presentaba el informe, pues se mostraba que parte de esa gestión centralizada, alrededor de la consecución de recursos, de la administración misma de esos recursos, tenía un plus que había que reconocer. Entonces, como la primera cosa es esta propuesta como de poner el dinamismo de la red, no solo en el lugar donde funciona, sino en sus nodos descentralizados, cómo se haría sin que se sacrifique un poco también la eficacia, en cierto sentido, en la administración de la red, que es compleja y que en todo caso maneja y administra una cantidad importante de recursos. Y en ese mismo, digamos, en esa misma dirección, ¿de qué maneras concretas se puede lograr, digamos que procesos claves que ya enunciabas, publicaciones, investigación, formación, etcétera, etcétera, tengan un nuevo dinamismo en lógica descentralizada? Yo creo que ahí incluso uno reconoce que ya, por ejemplo, en relación con digamos, los GTs y la obligación, por ejemplo, de conformarlos a partir de la articulación de nodos que provienen de muchos lugares, ya es una manera de concretar la descentralización de la red, ¿cierto? Pero en esa lógica, tanto pues en este ejemplo que es de investigación como de publicaciones,
y sobre todo en la lógica de formación en la que también están articulados académicos de diversos lugares, cómo podría mejorarse esa lógica a partir de una apuesta de descentralización, es decir, de qué manera concreta en tu plan estaría pensada la mejora de esos procesos claves. Y la tercera es en esa discusión que se ha dado, digamos, no ahora, sino yo creo que eso es una discusión que se ha dado desde hace ya algún rato, de desargentinizar a la red. Digamos, ¿cuál sería la estrategia concreta para evitar que esa desargentinización sea el tránsito de una camarilla a otra? Porque a veces la preocupación que yo siento con estas discusiones que han puesto la mirada y, digamos, y el juicio en una tensión entre si se es argentino o no, a veces me parece, y ese es el riesgo que creo que hay que evitar, que sea una disputa por controlar simplemente los recursos de una gran organización en una lógica que no transforme efectivamente las prácticas dentro de la propia red. Entonces, quiero saber exactamente de qué manera pensás que se puede hacer. Muchas gracias de nuevo por la presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus preguntas. Bueno, frente a las cuestiones, bueno, la descentralización tiene muchas aristas. Lo primero que habría que decir es que administrativamente, efectivamente, el lugar de Argentina ha sido pues, central. No solamente porque ahí quede físicamente el centro de Claxo, sino porque todas las personas que están contratadas, si se quiere, para la gestión administrativa de Claxo están allí. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros planteamos cuando hablamos de descentralización tiene que ver también con lo administrativo y con la dirección. Hace unos años hubo una reforma estatutaria donde hubo un parcial proceso de descentralización, donde se reconocieron las representaciones nacionales, es decir, cada país tiene un representante que a su vez, digamos, funciona como nodo, ¿no? Y a través de, digamos, de los representantes nacionales que hacen parte del comité directivo, pues se toman, digamos, de determinadas decisiones de carácter descentralizado. Sin embargo, yo creo que uno podría lograr una mejor descentralización identificando en los cargos administrativos y en los cargos directivos también un mayor balance en la presencia de delegados regionales de diferentes países, ¿sí? Es decir, no garantizar que todo quede concentrado en un solo país, ¿no? Porque pues ya hemos visto qué sucede, sino cómo logramos que administrativamente y en términos más, digamos, del orden directivo y de representación regional haya un mejor balance. Y un mejor balance que puede, entre otras cosas, ser de carácter rotativo, para garantizar que no haya enganches, digamos, permanentes, y esto que tú señalas, que a mí me parece también que es un riesgo, y es un riesgo siempre, en cualquier parte, que se quede acumulado el poder siempre en el mismo sitio, y por lo tanto, digamos, ese poder empieza a ejercerse más para garantizar no perder el poder que para poder garantizar hacer otras cosas. Entonces, nuestra propuesta de descentralización tiene que ver con eso, con el balance, con la representatividad y sobre todo con un componente que es muy clave y que nosotros creemos que es importantísimo, que hay que volver a contemplar, no como un medio, sino como también un principio, y es el poder, en serio, de las tecnologías digitales para garantizar que nosotros podamos tener comités directivos diversificados, comités administrativos también, o lógicas administrativas diversificadas con representantes de diferentes países. Es decir, gente, digamos, hay centros, digamos, nosotros nos han llamado la atención sobre por qué no aprovechar mejor las capacidades de conectividad, de tecnología digital, de relacionamiento digital que se han establecido, ¿no? Yo creo que Colombia tiene un potencial enorme en ese sentido, pero creo que la red de Claxo evidentemente también lo han aprovechado, pero creo que lo podríamos aprovechar mucho más. Y esa lógica de la conectividad nos garantiza poder, digamos, estar, así sea en términos virtuales, construyendo algo, ¿no? Entonces, un poco nuestra noción tiene que ver con cómo fortalecer a través de tecnologías digitales la
el funcionamiento de red, ¿no? Por eso los centros son el centro, sí, pero es que la red tiene que tener red, ¿no? La red tiene que funcionar y tiene que funcionar en canales de comunicación bidireccionales, ¿no? O multidireccionales, que permitan que también los centros se comuniquen entre sí, que no se reproduzcan jerarquías de centro-periferia, que es un poco también uno de los llamados de atención. Esto, evidentemente, pues frente al modelo actual, cualquier otro modelo, porque no se conoce, pues no sabemos tampoco los riesgos que pueda conllevar. Y tener siempre las precauciones es importante. Pero también hemos visto, digamos, un agotamiento del modelo actual que creemos nosotros que debería replantearse y repensarse por el tamaño que ha asumido Claxo, por los desafíos, ¿no?, a los que nos enfrentamos hoy en día, y también por el lugar, ¿no?, de países como Brasil o como México o como Colombia. Nosotros somos los 3 países con más centros Claxo, ¿sí? Y por lo tanto también, digamos, la idea de tener un espíritu diferente, ¿no?, de gobernanza, si se quiere, sobre la red, y de lógica también de trabajo, pues es un momento también en que podríamos hacer para oxigenar de alguna manera también la forma como se ha venido construyendo. Todas las condiciones en términos de garantías pues tendrían que estar obviamente activadas, y nosotros pensamos que se puede hacer, ¿no? Pero queremos poner como el énfasis en la capacidad que tenemos de fortalecer algo como Claxo con un estilo distinto, ¿no? Y con una oxigenación diferente, sin echar en saco roto lo que ya se ha conseguido durante 60 años, sin duda. Gracias, Alena. Abrimos el espacio a otras preguntas, comentarios. También puede ser aquí quienes nos acompañan presencialmente en CINEP. Alexander Gamba. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, no, yo soy el Centro Claxo, es la Asociación Colombiana de Sociología. Ahora que estabas recordando lo de la vicepresidenta, pues en ese momento estaba en la directiva de la asociación y justo fui a la reunión con la vicepresidenta, con Marta Lucía Ramírez. Y fue un tema bien difícil, porque no solamente era la sociología, sino en general era una mirada sobre las ciencias sociales en general. Y ese desafío que nos planteó en ese momento la vicepresidenta de ese entonces, y que yo debo decirlo, pese a que apoyé este gobierno, al gobierno de Gustavo Petro no se ha visto tampoco retribuido en términos de el fortalecimiento de las ciencias sociales, me lleva a la pregunta fundamental. Claxo es una red, es muy importante, pero pues es la red de las ciencias sociales, y las ciencias sociales están constituidas por disciplinas. Entonces yo aquí pienso que gran parte de lo que tú dijiste es revisar el estado de alerta en el que se encuentran muchas de nuestras disciplinas en diferentes territorios, por ejemplo en Nicaragua, que han sido proscritas algunas de las ciencias sociales como la sociología, en otros países con bastante estigmatización, la baja de matrículas en Colombia, en Chile, por ejemplo, la situación precaria de muchas de las ciencias sociales en Venezuela, solamente para poner algunos de los ejemplos, la misma Argentina. Entonces yo creo que ahí la red a veces ha sido más temática que también hablar, digamos, del ejercicio propio del oficio, de lo que hacemos como científicos sociales. Entonces yo quisiera destacar ese tema de tu candidatura, creo que es una de las fortalezas más grandes. Otra de las fortalezas que me parece central es este papel dual que tú representas, que yo creo que es muy sensible para Colombia, y que hay un poco, cuando hablamos de democratización, la democratización no solamente es abrir canales, sino que participemos otras personas que tenemos otros sentires, otras experiencias vitales. Y yo creo que la experiencia vital de las ciencias sociales en países como Colombia, pero también en los países andinos, en los países que han sido más periféricos, pese a que Colombia es un país muy grande en términos de centros Claxo y de ciencias sociales, pero de manera mucho más reciente la institucionalización en muchos aspectos, es que no, en la ciencia social en Colombia, a diferencia, digamos, de Argentina o el mismo Brasil, no es solamente la ciencia social académica, sino es una ciencia social donde se hace mucha ciencia social con el Estado, en la gestión pública. Se hace mucha ciencia social también con el sector privado, con las ONGs. Bueno, una de las reuniones
la sede hoy de la reunión es ni más ni menos que el CINEP, que ha sido fundamental en el apoyo y en el desarrollo de las ciencias sociales en Colombia. Entonces yo creo que ese también es otro tema, a veces y sin dejar de perder de vista, yo también soy académico, soy profesor en la ESAP, pues, también llevo muchos años como profesor, sí, pero sin dejar de perder de vista lo académico, creo que también pasa porque a veces Claxo se queda muy en una mirada ensimismada en la academia, y como si las ciencias sociales solamente fueran el ejercicio académico. Creo que es una mirada muy argentina del proceso. Entonces yo, jugando un poco con Juan Carlos, como para también establecer el diálogo, me parece muy importante este tipo de postulaciones, porque justamente ponen otros sentidos que por los contextos específicos de un país como Argentina, donde la ciencia social, académicamente hablando, ha tenido tantos apoyos, salvo el último gobierno, a veces miran el mundo desde ahí. Y resulta que los científicos sociales en América Latina, particularmente en Colombia, en los países andinos, en Centroamérica y en los países del Caribe, tenemos otra forma de hacer. Es que a veces nos toca echar mano de ser profes, otras veces estamos en ONGs, otras veces estamos con el Estado. Y creo que esos debates no afloran en Claxo, y creo que es importante, que es como, parafraseando al sociólogo Pierre Bourdieu, el oficio del sociólogo, el oficio del científico y de la científica social, que es mucho más complejo que la sola academia en la gran mayoría de países latinoamericanos. Y el tercer elemento que yo quisiera agregar, que me parece muy importante, o sea, más que unas preguntas, es un apoyo a tu candidatura. El tercer elemento que yo quisiera agregar del apoyo a tu candidatura es el tema de que no es de un país solamente, sino de una región. Yo creo que los países andinos han tenido un desarrollo gigantesco en las ciencias sociales, desde la época de la década de los 70, con don Agustín Cueva, en Ecuador, con Bolívar Echeverría en el mismo Ecuador, Faz Borda, bueno, cantidad de personas, pero que a veces no son muy reconocidos en estos espacios intelectuales latinoamericanos, como que solamente se ve en México, Brasil, Argentina, un poco Uruguay a veces. Entonces creo que sí es muy importante, digamos, visibilizar ese agregado de la región andina, y Colombia pues tiene esa particularidad que es un país andino caribeño. Entonces creo que ahí hay una potencia muy grande como de reconocimiento también de ese trasegar. Entonces no solamente pensarse desde Colombia, que por supuesto es muy importante en este momento, sino como región andina y como región caribe, la importancia que tiene una candidatura en este momento. Entonces era básicamente eso, como manifestarte el apoyo y el entusiasmo, y que es muy importante, y es un debate que estamos llevando a cabo en ALAS. Llevamos a cabo ese debate, pues que en la Asociación Latinoamericana de Sociología, que hay un monopolio muy fuerte de los países del Cono Sur. En otros espacios hemos llevado a cabo esos debates, y creo que llegue este debate a Claxo me parece sano, me parece necesario, me parece un ejercicio de democratización en sí mismo. Y para responder también a Juan Carlos, pues las camarillas se rompen también, entre otras cosas, generando múltiples espacios de poder. Y obvio siempre está el riesgo de la ley de hierro de la oligarquía, de que se tiende a concentrar en una pequeña camarilla, pero creo que también la propuesta, digamos, de la alternancia, de la rotación en los cargos puede ser una manera, no sé si perfecta, pero al menos que evite justamente que se constituya esta famosa ley de hierro tan dada en nuestras organizaciones. Gracias, Alexander. Elena, te doy la palabra para que comentes lo que dice Alexander. Bueno, sí, muchísimas gracias, y gracias, Alexander, por tu intervención, porque me parece muy clave dos cosas de las que mencionas en particular. Una, esta última, digamos, en términos del posicionamiento de la región, que creo que sí es fundamental, no solamente nombrar en términos del país, sino también de la representatividad y de las particularidades y los estilos, tal vez, de las formas de producción de ciencias sociales en los Andes, ¿no? En lo andino. Eso lo tomo, digamos, como parte de sugerencias y comentarios que me parecen fundamentales para trabajar mejor esta candidatura. Lo segundo que señalas, yo creo que es uno de los puntos fundamentales cuando estamos pensando en geopolítica del conocimiento, que tiene que ver con cómo hacemos para no solamente involucrar el lugar de la producción de las ciencias sociales, sino las condiciones de producción de las ciencias sociales como parte del debate que da Claxo. ¿A qué me refiero con ello? Es a cómo quienes hacemos ciencias sociales estamos involucrados como trabajadores también en situaciones laborales, digamos, particulares, sean en universidades, en centros de investigación, en ONGs o con organizaciones sociales que también han hecho o le dan, digamos, un carácter a la forma como se producen ciencias sociales, a veces muy positivo y a veces también muy crítico y muy problemático,
cuando, digamos, se enfrentan crisis como, por ejemplo, como las que se está llevando a cabo actualmente en las universidades públicas en Colombia, ¿no? Perdón, en las universidades privadas en Colombia, o en general en el descenso demográfico que hay a nivel de las universidades, por ejemplo. Entonces, ese lugar, digamos, de las lógicas, de las formas, las condiciones de producción de las ciencias sociales son, sin duda alguna, un punto neurálgico también del diagnóstico que es necesario hacer actualmente para poder entender también quienes hacemos ciencias sociales, en qué estamos y cómo estamos, porque hay un recurrente lugar común, ¿no? Y uno lo escucha en muchas de las intervenciones de los colegas de la red, ¿no? De pensar que las ciencias sociales, digamos, de dividir el mundo entre buenos y malos, y aquí estamos los buenos y los malos están afuera, ¿no? Una suerte de pensamiento de que un poco en blanco y negro, ¿no? De no verse críticamente también en términos de quiénes somos los que estamos dentro de Claxo y qué es lo que hace la gente que está en Claxo, quiénes somos los que hacemos parte de los GTs y quiénes somos los investigadores. Y esa idea de que los buenos estamos acá y los malos están por fuera, pues muchas veces nos impide ver también condiciones claves, ¿no? Que hablan sobre precarización en las formas de vinculación laboral o decisiones de política también interna de las universidades en términos de la formación que pueden también o que están afectando directamente a los profesores en sus diferentes modalidades también de vinculación laboral. No es lo mismo ser un profesor de planta, ser un profesor catedrático, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que eso es una reflexión que es importante poner sobre la mesa porque también tenemos que incidir en ello si queremos tener una red que realmente tenga una incidencia real. Yo comparto contigo la idea de que este gobierno hubiera podido hacer mucho más, ¿no? Frente a políticas de ciencia y tecnología. Creo que se ha quedado bastante corto, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos un impulso y también una voluntad de tratar de promover hacia adelante estos mecanismos, cómo los podemos como potenciar. Entonces, más allá también de las elecciones y un poco más allá de la conferencia que se va a tener en junio, más allá de eso, es decir, Colombia tiene una postura, y creo que aquí nos recogemos varios de los que estamos pensando en ello, una postura que quiere, digamos, promover unas ciencias sociales que potencien a Claxo y que empiecen a Claxo también con otro, tal vez con otro estilo regional. Entonces, muchas gracias. Gracias, Alena. Creo que tenemos espacio para una pregunta más. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quisiera, yo quiero hacer dos, ¿sí? La primera, Alena, es ¿cómo te sientes frente a lo que ha sido el proceso de esta candidatura? Que evidentemente arrancó tarde, ¿sí? Logramos convencerte de que te presentaras porque tenemos la convicción de que tienes digamos, hay un plan de trabajo sólido, pero por el otro lado que una voz más enriquece la campaña, ¿sí? ¿Cómo te has sentido en esto? Eso es lo primero y bueno, y lo segundo tiene que ver para quienes queremos o para quienes quieran continuar o sumarse a este impulso, ¿qué debieran hacer? ¿Te contactan? ¿Cómo procedemos en ese caso? Entonces, vamos, te invito a que respondas la primera. ¿Cómo te has sentido? Bueno, gracias, Marta. Creo que esta es también una oportunidad por poner sobre la mesa, sobre todo para los centros Claxo de Colombia, una situación que puede ser un poco problemática en el sentido de tal vez han faltado espacios para poder conversar sobre las diferentes propuestas que se han llevado a cabo por parte de los centros en Colombia. Esta candidatura, como bien lo dices, es una candidatura que ha llegado muy recientemente y que aparece también como parte del resultado de unas discusiones internas que se han dado por parte de los centros, donde realmente no se trata, o más bien, donde más bien se recogen parte de los debates que se han dado dentro de los espacios de discusión, incluso hasta los chats, donde se han como
puesto en discusión las diferentes posturas sobre la pertinencia o no de una candidatura de Colombia o sobre las diferentes candidaturas que estaban ya cantadas desde el año pasado. Y llamo la atención sobre esto porque me parece importante advertir de varias cosas. Lo primero es, nosotros no queremos llegar, digamos, de una manera advenediza o en paracaídas a ningún sitio, es decir, estamos trabajando en una candidatura que viene de la iniciativa de varios de los centros Claxo de Colombia, que han estado en esas discusiones y de otros que no han estado en esas discusiones, pero que creemos nosotros que es justamente en la conversación y en la promoción de los debates con ideas y con argumentos que podemos discutir, ¿no? O que podemos llegar a acuerdos o consensos frente a cuál va a ser la postura de Colombia en la conferencia, pero también en general, cómo nos estamos imaginando quienes hacemos parte de los GTs, quienes hacemos parte de la constelación Claxo, el futuro de la red, ¿no? Más allá, digamos, de candidaturas o de elecciones en específico. Entonces, el llamado también es un poco para que podamos poner estas discusiones pues en escenarios de conversación. Ahí también, digamos, y yo quisiera llamar la atención porque esta candidatura, no, estas elecciones se están llevando a cabo también en medio de mucho ruido y ruido que tiene que ver con denuncias que se han dado de diferentes tipos y con diferentes intenciones a todo el proceso electoral que se viene llevando a cabo alrededor del tema de la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Ha habido una serie de denuncias que han llamado la atención sobre, y esto nosotros nos hemos sumado públicamente a advertir el hecho de que en este momento las 3 candidaturas que están en disputa y que van a llegar, digamos, a la asamblea, son 3 candidaturas que están en una lógica de desigualdad estructural, ¿no? Porque uno de los candidatos, que es el candidato de Argentina, es el candidato también del establecimiento Claxo, es decir, es la persona que ha estado a cargo de la Secretaría Académica, de la Subdirección Académica de la Claxo durante los últimos no sé cuántos años, incluso haciendo una campaña como parte y como directivo de Claxo. Obviamente se generan unas condiciones de desigualdad estructural con las otras 2 candidaturas, donde estamos nosotros y donde está también una compañera chilena. Nosotros pensamos que esa condición le da una suerte de ilegitimidad al proceso, porque evidentemente marca una posición absolutamente desigual, de base, de plano, ¿no? Que hace que sea totalmente inviable poder pues ganarle, ¿no? a la candidatura argentina en estos momentos. Y nosotros creemos que eso hay que ponerlo sobre la mesa, lo hemos denunciado, lo hemos dicho públicamente en los diferentes debates que se han dado de Claxo. Creemos que no es legítimo que una persona que ocupa un cargo directivo esté haciendo campaña o haya hecho campaña como se ha hecho. Cuando se inscribieron las candidaturas, ustedes pueden ver las candidaturas se inscriben con avales de al menos 3 países para poder garantizar, digamos, que esa candidatura es representativa de centros Claxo. Y mientras se pide, digamos, formalmente 3 avales, esta persona presenta 100. Entonces, el desnivel es demasiado grande y el desajuste es demasiado evidente y por lo tanto hay 0 garantías para candidaturas alternativas, ¿no? Insisto, eso es algo que nosotros hemos dicho abiertamente, que hemos defendido públicamente nuestra posición de que esto no tiene o no debería haber sido así y que por lo tanto las garantías deberían considerarse de otras maneras. Pero me parece importante poner esto sobre la mesa. Hay otro tipo de denuncias y otro tipo de situaciones que se han concretado. Yo creo que quienes hacen parte de los centros y hacen parte de los chats han podido recibir, digamos, esa información, que es una serie de anónimos. Nosotros quisiéramos dejar sobre la mesa y claramente planteado que nosotros no tenemos que ver con los anónimos, no somos amigos de los anónimos, ni tampoco queremos que esta candidatura se le endilguen anónimos que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros lo que decimos lo decimos de frente y lo decimos públicamente en cada uno de los debates que se dan. En estas presentaciones públicas nos parece fundamental. Ya las autoridades competentes definirán la procedencia o no bueno, qué harán con cada una de esas denuncias que se han establecido, pero sí quisiéramos aclarar el hecho de que
los mecanismos, digamos, mediante los cuales se ha respondido a cada una de las quejas y críticas que se han dado, pues deben ser, digamos, de conocimiento público y también de público conocimiento el hecho de que nosotros como candidatos, pues también tenemos una posición pública que quisiéramos defender. Eso me parece importante, ¿no? Y lo quería dejar sobre la mesa porque se han generado ruidos que queremos nosotros evitar, se ha generado ruido también en el sentido de no permitir espacios de discusión que nosotros pensamos que todo lo contrario, lo que queremos es abrirlos. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que quieran conversar con nosotros sobre esta posibilidad para Claxo y sobre todo para pensar el futuro de lo que puede hacer esta red. Gracias, Alena. Quienes impulsamos tu campaña, aspiramos a valorizar la campaña, es decir, a que haya espacios donde sea posible la discusión de ideas y en esa medida aspiramos a que esos avales no se conviertan automáticamente en votos. ¿Sí? Porque si fuese de esa manera, pues casi que uno diría que no sería necesario hacer elecciones, sino que con la suma de los avales ya estaría decidida quién detenta la Secretaría General. Alena, bueno, ¿y cómo te podemos, cómo se pueden sumar aquellos que quieran impulsar también tu campaña? Bueno, pues muchas gracias. Justamente estamos en este momento poniendo en el chat un correo electrónico donde nos pueden escribir. También, digamos, están disponibles la información que vamos a colgar, gracias además al CINEP por esta gestión en el YouTube, que se abrió básicamente, que ustedes pueden encontrar también en el flyer que se distribuyó para esta reunión. Y bueno, y por redes sociales también, digamos, podemos buscar los links para que podamos generar estos espacios de discusión. Nosotros estamos como equipo de campaña proponiendo, digamos, diferentes espacios en las diferentes ciudades donde existen centros de Claxo, tanto a nivel de Colombia como en otros países, y estamos estableciendo también unas agendas para que nos puedan acompañar de manera presencial y de manera virtual a muchos de estos espacios de discusión, de presentación de la propuesta, pero también, y hay que decirlo también así, de construcción de la propuesta, porque digamos, esta iniciativa de plan de trabajo es una iniciativa de plan de trabajo que tiene además que ir de alguna manera recogiendo también los sentires y los pensares de los centros, que es lo que nos interesa a nosotros llevar, ¿no?, en representación hacia estas elecciones. Entonces, van a poder tenerlo aquí en el chat, ahorita ya creo que ya vamos a poder poner los correos electrónicos y los links donde pueden ustedes contactarnos directamente. Bueno, Alena, muchas gracias por este espacio que enriquece la campaña en la medida en que nos permite ahondar en unas propuestas que todavía están abiertas a enriquecerse. Muchas gracias también a quienes nos acompañan en este espacio presencialmente acá en CINEP, a quienes están en Meet, a quienes se sumarán y verán no sincrónicamente la grabación de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y manifestar acá de nuevo es que el interés es enriquecer esta campaña a través de una discusión en términos justos de las ideas de los candidatos. Del candidato y las candidatas. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y seguiremos viéndonos seguramente en otros espacios. Feliz tarde. Gracias a ustedes.